del capítulo 2. of chapter 2 of Romans, Okay. verse 5. Voy a leer el 4 otra vez. I'm going to read 4 first. Dice, ¿o menosprezáis las riquezas de su benignidad? Hablando de Dios. Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Verse 4 says, or do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Su benignidad, el ser bueno contigo, te guía al arrepentimiento. It leads you to repentance. Porque tú empiezas a entender Because you begin to understand que el bien que tú recibes that the good that you receive proviene de Dios. comes from God. Cuando Dios saca a Israel, When God delivers Israel, cuando lo libera, he delivers them, lo lleva a un desierto. he takes them to the desert. Y ese desierto había que pasarlo And you have to go through that desert para llegar a la tierra prometida. to reach the promised land. ¿Ok? Pero ¿qué Dios le provee a ellos? But what did God provide them with? Le provee sombra. He provides them with shade. Dice que de día era como una nube. It says that during the day it was like Okay. a cloud above them. En la noche At nighttime era hoguera. it was a fire ¿Ok? Para abrigarlo. to cover them. ¿Ok? Y dice la Biblia, 1 Corintios 10, que le seguía una piedra. ¿Ok? Esa piedra le daba agua. And that there was a rock that would give them water. Dios cubrió las necesidades. God provided every need for them. Dice la Biblia que aún el calzado de sus pies no envejecía, Even the shoes of their feet did not wear out, ni su ropa or their se clothing. envejecía. Milagro. It's a miracle. O sea, Dios proveía ese bien para que vieran God would quién provide era that Dios. goodness so they could see who God was. Y a nosotros And us, nos recuerda a través de Santiago he reminds us in St. James que todo buen don that every good gift y toda buena dádiva and every good gift provee del Padre de las luces. comes from God the Father. Y mucha gente dice, And mira many Señor, people say, lo que yo tengo, what I have, yo no me lo merezco. I don't deserve it. ¿Ok? Y ahí la persona empieza a tener un agradecimiento con Dios. And there the person begins to have Y a Pablo grateful está attitude reprendiendo toward God. a un And Paul is judío rebuking the Jew que solamente juzgaba, who only judges. hipócritamente, porque hacía lo mismo escondido. Hypocritically, because he would do the same. ¿Ok? Regañaba que se comía la comida, pero escondido comía. He would rebuke those who would take the food, but he would do the same. Y ahí dice que Dios es un Dios benigno, un Dios bueno, And it misericordioso. says that God is a God of kindness, forbearance. Y ahora mira este regaño en el que versículo 5. Yeah, Pero verse por tu 5. dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. And verse 5 says, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when his righteous judgment will be revealed. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. God will repay each person according to what they have done. Vamos a pararlo aquí un momentito. Let's Quiero que pause here entendamos. for a minute. Let's understand this. Nuestra salvación depende Our salvation, does it depend de nuestras obras. of our good works, on our good works? No. No, ¿verdad? No, right? ¿Quién me explica ese versículo? No Can está I explain hablando this verse? de ese tipo de obra, Ajá. está hablando de nuestra vida, He's not talking about de those lo que type hemos of good hecho works. con lo que Él nos ha dado, nuestra vida, He's talking cómo about hemos the things that we have caminado done that He has en el given reino us. de Dios. El contexto aquí The context here es un representante de Dios is a representative of God. falso o hipócrita. We're talking Okay. about a false Y el representative of God. contexto está tratando And the context is dealing with que de la manera que tú actuaste, that the way you acted, que creaste una obra, that you Dios te va a juzgar. you created a good work, God will judge you. Pero nosotros los santos But us, the saints,
¿ok? We the saints, Seremos premiados we will be rewarded por nuestra obra. for our good works. Diferente, It's different. Right. ¿ok? Dios dará a cada uno conforme a la obra que Dios puso en nuestras manos. Dios nos llama administradores. God will repay each person according to what we have done. He Y calls us ministers, nosotros, and we, como aquellos buenos administradores, as good administrators, vamos a rendir cuenta por lo que Dios nos we're puso going en to give las an manos. account of what we have been given to God. Right. Y Dios va a premiar eso. And God's going to reward that. Y en Corintios te habla And in Corinthians, it speaks que algunos recibirán, mira, that some will receive unos galardones very good, great rewards, y otros and others serán salvos por fuego. will be saved by ¿Qué es eso que salvo por fuego? Tú sabes cuando esto se queme, lo que tú sales tú nada más con la ropa and tuya. you know when something burns down and you bleed just barely, it's only with the clothes on your Se back. perdió todo, Everything is lost in the fire, pero yo me salvé. but I have been saved. Amen. Pero era ser salvo, But you're going to be saved. Amen. ¿ok? Así que lo que Dios puso en la mano de cada uno de nosotros, So what God has placed in our hands, Dios va a pedir cuenta. He's That's going to right. ask for an Mike. account of that. Wow. But the greatest of all these things is love. Claro, claro. O sea, y eso es lo que Pablo dice. And that's what Paul says. ¿Ok? La misericordia de Dios es basada obviamente en el amor que That Dios the tiene. mercy of God is based on His love. ¿Ok? Dice la palabra, The word says, describiendo a nosotros en un salmo, it's describing us in a psalm, que Él se acuerda de nuestra condición. that He remembers our condition. Se acuerda He remembers que somos polvo. that we're dust. Somos polvo, ¿qué significa eso? That we're dust, what does that mean? Pecamos. That we sin. ¿Ok? Y Juan, tú lo ves en Juan, cuando habla en primera de Juan, y nos dice And you see it in 1 John. When que it says tengamos confianza that porque abogado tenemos we should be, por si alguno de nosotros ha pecado. we have an advocate in Christ if we sin. Satanás es el fiscal Satan is the que nos va a prosecutor señalar nuestras faltas. who points out our flaws. Te va a recordar todos tus pecados que Dios se le olvidaron. He's going to remember all your sins that God has already forgotten. ¿Ok? Pero ante el tribunal de Dios, But in the court of God, Dios va a decir, ¿qué God, es eso? God will say, what is that? ¿Y cuál es el pecado de él? And what is his sin? Es un adúltero, es un porno, un mentiroso, un abusador, He's an abuser. pero de todo eso se arrepintió. But he'll say, but he's repented of all that. Aquí no hay nada escrito. There's nothing here written. That's right. ¿Y quién lo borró? And who erased it? La That's right. sangre de Jesús. The blood of Jesus. Amen. La sangre, el sacrificio de The Jesús. sacrifice of Jesus. Y Jesús va a decir, ¿cuál es la condena de él? And Jesus will say, what is his condemnation? Muerte. Death. ¿Y qué va a decir Jesús? And what will Jesus say? Ya lo pagué. I already paid. No hay deuda. There is no debt. Tetelestai. Esa es la palabra que usó Jesús al morir en la cruz. Al decir consumado es, tetelestai significa When Jesus said it is finished, it means cuando tú terminabas cuando tú cumplías una deuda, when you would pay a debt. en los negocios se decía esa palabra diciendo que está todo saldo. In business, you would say it is Por eso dice all que nos, squared away. nos transmitió del reino de las tinieblas al reino A de la- la luz. Dice, a la luz admirable de Cristo. O sea, la tiniebla. Ok. Eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que está diciendo Pablo, And that's what Paul is saying. que al judío tuviera That conciencia to the Jews should be conscientious. de la misericordia de Dios acerca de los gentiles. Should be aware of the mercy of God toward the Gentiles. Y más adelante va a hablarte And later on, he's going to talk que tanto el about gentil como el judío that the Gentile and the son Jew iguales delante de Dios. are the same before the Lord. Amen. On the cross, the mercy of God was spoken out of his own lips and said, Father, forgive them, for they know not what they done. So even then nailed it to the cross and called for mercy on us. Amén. 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 Seguimos. Vamos a seguir, Continue. fíjate. Dice que
Dice, diciendo que pagará a cada uno según sus obras, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Verse 7, it says, to those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, he will give eternal life. Y ahí es que hablamos, ¿sabes?, del tema de este mes acerca de enfocado, ¿verdad? And that's where we talked about our theme for the moment, being focused. Va a dar vida eterna a aquellos que están enfocados He's going to give eternal life to those who are focused, en buscar la eternidad y la inmortalidad. who are focused in seeking glory and honor and immortality. Es la razón por la cual Moisés That's the reason why Moses, escogió los vituperios de los egipcios, de los judíos, en vez de la gloria de los egipcios. ¿Otra vez? Lo que, o sea, Moisés Can you repeat that, please? escogió Moses chose los vituperios de los judíos, Vituperios. los castigos, the el punishment punishment de los El judíos, rechazo. el rechazo de los judíos, the rejection of the Jewish, que los tesoros de los that egipcios. than the treasures of the Egyptians. ¿Ok? ¿Por qué? Dice la Biblia, Hebreo lo dice, Why? porque It says tenía la mirada puesta en qué, because he had his eye on who? en qué, en el galardón. In the prize. Él tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Ok? Así que aquellos que están buscando inmortalidad So those who are seeking Gloria immortality y honra, vida and eterna, honor and van a recibir eso, vida eterna. will receive that eternal life. Aquellos que lo buscan, o sea, aquellos que son diligentes, se levantan, yo quiero buscar eso, que buscan la Who palabra. wake up, who, Dame el secreto de la inmortalidad, Señor. who seek him in Déjame his word, conocerte a ti. who say, God, let me know you. Dime lo que tú quieres que yo haga Tell me what you want me to do para honrarte. to honor you. Ese está buscando la inmortalidad That's the one who's seeking immortality. y va a recibir vida eterna. And he's going to receive eternal life. Ahora, en el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. And verse 9 it says, there will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jew, then for the Gentile. So just to strengthen what you just said, Sure. with Moses in Hebrews chapter 11, and you can just read it, and it's self-explanatory, verses 26 to 27. Amen. 24 to 27. Yes, 24 to 27. Yeah. Do you want me to read it? Oh, no. Go ahead. And it says, by faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. That is about Moses, right? Right? And esteeming the reproaches of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Look to the reward. Amen. Está enfocado en eso. He was focused on that. Moses was, on the reward. ¿Ok? Está enfocado en eso. Y mi predicación este domingo Okay, my preaching this Sunday es estar enfocado, is about being focused. pero ¿en qué? But in what? ¿En qué tú estás enfocado? Well, what are you focused on? Y vamos a mirar diferentes enfoques And we're going to talk about different focuses que nos distorsionan, that distort ¿ok?, de la voluntad de Dios. of the will of God. Distort Y le voy a dar un ejemplo, And y no voy a entrar en esto ahora. And I'm not going to get into it. Le voy a dar right un now, ejemplo. But I'll give you an example. Eva cuando peca Eve, when she sinned, y Adán, and Adam, los dos. both. ¿Qué le dice Satanás? What does Satan say to them? Que coma del fruto. To eat from the fruit. From Porque the Dios sabe que el día Because God knows that when they eat que coma del fruto, from the fruit, of the seremos tree, como quien Como we will yo. be like, lo elevó. El ego hizo así. Seré como Dios. Satan knew Ese that grande que está por ahí, seré como él. Satan knew that they would feel elevated if Porque serán abiertos los ojos a ver bien y el mal. if they
believed that they would be like God. ¿Y qué pasó con Eva And what happened with y Adán? and Adam? Que se enfocaron de lo que era, que Dios le dijo que no hiciera, They, a lo que ellos, they Satanás le dijo focused que on what podía God hacer. had said, and they focused on what Satan. Y es el mismo pecado que cometió Satanás. And it's the same sin that Satan committed. Satanás peca porque quitó la mirada de Dios Satan y la puso sobre sí. sinned because he took off his sight off God and placed it on himself. Y deseó lo que no era de él. And he desired what was not his. O sea, se le olvidó que él era una He criatura forgot that he was, y aquel era el creador. and that and God was the creator. Por eso tenía la gloria y la honra. That's why he had the glory. Cuando se nos olvida eso, When we forget about that, es el desenfoque. that Pero hablaremos de we eso más are profundo el become domingo. unfocused. ¿Ok? Ok. Ahora, hay tribulación y angustia There is tribulation para and todo anguish ser humano que haga lo malo. Dice primeramente el judío who do evil. First for the Jews, y después el griego. and then for the Greek. ¿Por qué primeramente el judío? Why for the Jews Porque el first? judío fue que se le encargó llevarle este mensaje a Correcto, los diferentes lugares. Eso primero. correcto. ajá, Le dio la ley. ahí. Because the A Jew Dios received la the- escribió él mismo because en the Jew tablas received the law of God first. y se la dio a ellos. Y tú eres responsable de eso. And he says you're Tú responsible. tienes que haberlo enseñado. You should have taught Tú the tienes que law. haberlo vivido. You should have lived the law. ¿Ok? Por eso primeramente es responsable. That's why the Jew are first responsible. Y también al judío, al gentil, al griego. And the Greek is also. ¿Y cómo Dios va a juzgarlo a ellos? And how is God going to judge them? El capítulo 2 te va a decir cómo lo va a juzgar. And this will tell El que you. lo leyó lo sabe. Whoever read it should know the answer. Jews for a short, long time through Jacob, Israel. And the time when Jacob wrestled with God and he got that victory, when he rose with a limp. Ok, déjame explicar algo de eso. Let me explain something about that. Hay tres conceptos para el judío. There's three concepts for the Jewish. El hebreo, The Hebrew, le llamaban hebreo porque venía de la descendencia de they Abraham. were called Hebrew because they came from Para que vean la diferencia. Abraham's descendants. Right. El israelita, The Israelite, porque es descendiente de Israel, because they're de las descendants 12 from Israel, tribus. from the 12 tribes. Amen. Y el judío, And the Jew, porque venía de la tribu de Judá, because they came from the tribe of Judah, que dominó that dominated porque Israel because Israel se apartó de Dios. departed from Si God. tú miras todos los reyes de Israel, If you look at all the kings of Israel, si no me equivoco, solamente uno fue bueno. only one, if I'm not mistaken, was good. Pero de Jeroboam para abajo, que fue el segundo rey después de Salomón, fueron todos malos. The one after Solomon, they were all bad. Digo, David también obviamente lo fue. David and Solomon were Sin fine. The embargo, others. Judá, But Judah, hay unos 4 o 5 que fueron excepcionales. there were 4 or 5 that were exceptional. Josías, Josiah, Ezequías, Hezekiah, Joás, esos, por lo menos Joás era alguien, eran unos reyes they were que kings hicieron todo lo que Dios quiso que hicieran. that they Y did los all lugares that altos wanted los them- derrumbaron muchos de ellos. wanted them to do. Okay, especialmente Ezequías y Joás. Especially Derrumbaron Hezekiah esos reyes. and Hezekiah. Okay. Por eso Judá That's why Judah, predomina. um, Y el nombre de hebreo israelita es sustituido en gran manera en los escritos and the name of como los Hebrew judíos. and Israelite is mostly written as Jew. Para que sepa un poquito lo que es ¿por qué la diferencia? That's Mike. just so that you can understand why the difference between the three. Judah, out of all his brothers, he wasn't that unperfect like the rest of them. The Bible teaches us. The Bible said Judah was absolutely perfect, you know. No, Judas have his faults. claro. But compared to his brother them, he was less of whatever fault, he was less of on them. And the lineage come through Judah right down to Jesus Christ. Yep. God, Judah is the lawgiver. Judas, Judah, él, hay una situación, there's a situation.
Si tú miras el capítulo 37, habla de la historia If you look at en Génesis, habla de la if you look at historia, chapter 37 habla in Genesis, de la historia de José. it speaks about the story of Joseph. El capítulo 38 hay una interrupción There's an interruption in chapter 38. y habla de Judá, It talks about habla de Judá, Judah, ¿ok? Donde él where, pierde a sus 3 hijos. where he loses his 3 sons, Okay. children. Y el primer hijo no se puede casar con la viuda The porque first, muere. El segundo, the first son cannot marry because he dice la Biblia que vertía en tierra, que no quería quedar embarazada, que no quisiera embarazada a la esposa. he didn't want to get his wife pregnant, Y el tercero era muy joven. and the third one was too young. ¿Ok? ¿Y qué hace la mujer? And what does the woman do? Se viste, She dresses la viuda herself, se viste de The widow se- prostituta. dresses herself as a prostitute. ¿Ok? Y Judá pasa por el camino And Judah y se llega a ella. and approaches her, Y le dice ella, and she says to him, dame una señal, dame un objeto tuyo. give me something of yours, ¿Ok? Y de tu ropa, de tu cinturón, and something like your para belt, tenerlo como evidencia. so that I can have it as evidence. Y él se va. And he leaves. Los rumores suenan de que la viuda está embarazada. There's rumors that then that the widow is pregnant. ¿Y qué iba a pasar con esa mujer? And what was going to happen to this woman? Cereala. Había que apedrearla. She would have been stoned. Y ella dijo, bueno, el padre de este niño And she said that the father of this baby es el dueño de este cinturón is the owner of this belt y este pedazo de ropa. and this piece of clothing. Y Judá dijo, ay, eso es mío. And Judah said, well, that's my child. Y la coge. And he Y él se arrepiente. receives her and he repents. Y Jesús escoge And Jesus salir de esa tribu. chooses to become that Es lindo porque Jesús sale de una base de alguien que se arrepiente. He comes from someone that No repents. importando el pecado que tiene, Not pero una conversión. mattering the sin that they had, but there's a conversion. Y es un paréntesis bien bonito en Génesis. It is a parenthesis. Yeah, God, the conquering land, the tribe of Judah, lineage come through Judah, which is Jesus Christ. Claro, that's what I'm saying. Viene de ahí, ¿ok? Ok, seguimos. Pero hago este paréntesis por el punto que trae Michael muy interesante, ¿ok? Acerca de Judá. So I had to do a parenthesis because Michael brought up. Pero fíjate el judío, So I look at the Jew. En el versículo 10 dice, pero habrá gloria y honra y paz en todo lo que hace lo bueno. Ahora, primero era juicio, primeramente al judío y después al griego. So verse 10 says, but glory, honor, and peace for everyone who does good, first for the Jew, then for the Gentile. Miren qué 2 premios Dios le da. And look at the two Reward. rewards that God gives. Le va a dar honra, He's going to give him honor. va a ser un hombre que va a ser respetado, una mujer respetada. He's going to be a man, a woman that is going to be respected. Y la honra es algo And honor is something que es como una pleitesía, es como decir algo, that is una like- consideración that it's a consideration. especial. It's a special consideration. Reconocimiento. Un reconocimiento es la palabra. It's like a ¿Okay? recognition A alguien que hace lo bueno. of someone who does good. Y lo otro que le da Dios es paz. And the other thing that God gives them is peace. Paz. Peace. Señores, la paz es algo que la gente está buscando Peace is something that people are seeking en la marihuana, in marijuana, en el alcohol, in alcohol, ¿ok? En la droga, in drugs, en el juego, el casino, buscando dinero para Gambling, tener esa paz, para tener casino. esa comodidad. seeking. La paz es algo que es perseguido por el hombre, Peace is something that's pursued by man, pero no saben que Dios se los regala but they don't know that God gives it to them. a aquel que hace lo bueno, To those who do good. aquel que decide hoy, Señor, te voy a servir. Those who Es lo que decide, Pablo God, le dice al I'm gonna judío. serve you. ¿Ok? Es lo que Pablo dice al judío. And that's what Paul says to the Jew. ¿Ok? Ok. Y dice el versículo 10 que es romper un paradigma. And Digo, el versículo 11. verse 11 says that it's Porque no hay acepción de persona
para con Dios. Verse 11, for God does not show favoritism. Señores, acepción de personas que no hay sexo, There's no sex. hombre o mujer, It doesn't matter, man or woman, griego o judío, Greek or Jew, para Dios es lo mismo. for God is the same. Por eso cuando alguien me pregunta a mí, ¿puede ser una mujer pastora? Can a woman be a pastor? Sí, puede. I say yes. Dios la llama, claro que la llama. Dios no llamó a Débora como una jueza en jueces. Then God called Deborah. Y fue una líder grandísima. She was a great leader. Y en los tiempos actuales, And del siglo XX, in the 20th century, Golda Meir fue una presidenta, era primer ministro de Israel. Y fue una de las mujeres más fuertes que hubo. Fue la que mantuvo la paz entre Palestina e Israel. Pero también puso, one of the harshest ones. sembró vallado y estableció She established respeto. respect. Y fue una de las personas And que she was one of the logró people que Israel volviera otra vez a tener nación en el año 45. ¿Ok? She was one of the 1945. people that made it possible for Lean la historia de Israel, señores, se van a quedar sorprendidos. ¿Ok? Y somos hermanitos de ellos. Read the story, you're going to be amazed. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Mírate el versículo 12, qué interesante. Let's take a look at 12, it's interesting. Y vamos a pensarlo bien. Yeah, let's think about it. El 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. All who sin apart from the law will also perish apart from the law, and all who sin under the law will be judged by Y it. la pregunta es la siguiente. And Y es profundo ese capítulo 2. It's a deep verse. That's right. Y es un capítulo profundo, It's a porque very Pablo está trayendo a los judíos. Esa gente que murió sin ley, those people that died without the law, murió sin ley. died without the law. Y aquel que murió bajo la ley, And those who bajo la ley será juzgado. perish under the law, by the law they'll be judged. La pregunta es cómo Dios va a juzgar a los que murieron sin ley. The question is, how is God going to judge? Por- Lo vamos a ver ahí. Sí. Is the one without Lo vamos a contestar en el capítulo 2. and ¿Ok? Because what was spoken in the Old Testament's overlap in the New Testament. The law. No es que overlap, no es que It's not that it overlaps. Not overlap, but hay un it cumplimiento. proceeds the same. Yes, yeah, Hay same un thing. cumplimiento. El Nuevo Testamento, The New Testament, ¿ok? Hace el cumplimiento de la ley. Porque ¿qué hace en el Nuevo Testamento? what is the? Tenemos una ayuda externa para cumplir la We ley, have an external help que es el Espíritu to Santo. fulfill the law, which is the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos lleva al cumplimiento de la ley, que lo trae también Romanos. The Holy Pero nos Spirit enseña makes us el verdadero significado de la to ley. fulfill the law. Claro, te Entonces, enseña. hay una transición. Porque te da revelación. ¿Qué dijo Jesús en What Juan did- 14? what ¿Qué did dijo Jesus Jesús? say in John 14? Yo me voy, I'm going to leave, pero dejaré un consolador but I will leave you a comforter que los guiará a toda verdad. lead you to guide you into all truth. Y eso es lo que hace Él. O sea, por eso es que Dios pone tanto el querer hacerlo bien, That's why he como el places hacer, y te lleva a hacerlo. the want Por eso es que to dicen, do good. por eso es que Isaías dice That's why Isaiah que says, aún el torpe even andará recto en su camino. the crooked will walk straight. That's right. Solo es el Espíritu. That's what the Spirit Y does. más torpe que yo no había nadie, And señores. nobody more Entiende. crooked than me, there was no one. Mal hablado, siempre pensando cosas que eran injustas, que eso es injusto, no puede ser, ¿tú entiendes? Cuestionando a Dios. Unjust things, and I was always questioning Y God. cuando conocí a Dios me pasó como a And when Job, I met the Lord, de oídas te había oído, I was like Job. pero hoy mis ojos te ven y cubro mi boca, dice Job. Sorprendido, yo no sabía que Dios era tan bueno. I didn't know that God Okay. was so good. Aquí Pablo le está diciendo, Paul is saying here, vamos a seguir el próximo versículo para que lo vean. we're going to continue. Dice en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, oigan esto, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Verse 13, for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared O righteous. sea, no es el que oyó la ley, Not those es el que será justificado, who obeys the law, sino el que hace la ley, el que hace caso de lo que la ley but dice. those who obey the law. Es el que va a ser justificado. That dice la is the palabra. one that's going to be justified. Hablando de los judíos, It's talking about the Jew. el 13, el 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 14, indeed, when Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law. Señores, hay indígenas e indios There's indigenous people. y tribus en todas partes del mundo, Sudamérica, en cualquier parte del All over mundo, the world, in any part of the world, que no tienen a Cristo, that don't have Christ, pero tienen una ley espiritual. but they have a spiritual law. Y el capítulo 2 te dice que Dios pesa los And corazones. chapter 2 tells you that he Y weighs Dios the sabe heart, cómo juzgarlo de acuerdo a la manera que vivieron. and he knows how to judge people based on how A they Jesús live. no se le escapa nada. And nothing can get away from Jesus. A nosotros que conocemos la palabra, We that know the word, va a ser más severo. it's going to be more severe. ¿Dónde está lo que yo te di? And he's going to say, Está como el de los 10 talentos, where de los 5 talentos. It's going to be like the one with the ¿Qué 5 espera talents. Dios de los 5 talentos? Que los multiplique, dame los otros 5, dame 10. What did God expect from El the que le person dio, that had the 5 talents? le dio He 2, expected to double it. dame 4, The one that he gave 2, y al que le dio 1, he expected 4. lo escondió. And the one he gave 1 talent, he buried it. ¿Por qué lo castigó? Why was he punished? Negligencia. Porque no hizo lo que tenía que hacer. Because he didn't do what he was Porque supposed se ató con sus palabras. to. Because Dijo, porque tú eres hombre, Dios severo, he said y you're a siembras man, y cosecha donde no has sembrado. and you reap where you haven't sown. Y si es así, ¿por qué no pusiste tu dinero a And invertirlo? God said, well, if it's like that, why didn't you No vamos a tener excusa. invest in the earth? Did Michael. not the Bible say the law of the Lord is perfect, converting the soul? Sí, es It's perfecto. written. Es It's perfecto. written. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Amén, es perfecta. It's perfect. Porque no, ok, vamos a ver. Dice donde, mira lo que habla sobre la gente. Voy a leer el 14 otra vez y el 15 juntos. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y mire, y continúa, se lo expliqué ya. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. We read 14, I'm going to read 15. They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences right. also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and at other times even defending Si them. tú no tienes la ley, If you don't have the law, pero tú tienes una vida recta, but you have Okay, a I right, will- creyendo obviamente y teniendo temor a Dios, porque ¿qué pasa que hace Dios? having fear of God, Dios tiene God en has cada ser humano in every human being una necesidad espiritual a spiritual need, para que el hombre busque a ese Dios. so that man can seek God. Y algunos en ignorancia lo buscaron de diferente manera, And some in their ignorance seek God in different ways, in their own way. que no nos llama a Dios a juzgarnos a ellos, God doesn't call us to judge ni a them. mandarlos para el infierno porque no And conocieron a not to Cristo. condemn them to hell because they didn't know God. Eso se encarga Jesús. That God will take care of Y them. Pablo dice que And Paul Él los says, juzgará conforme a sus corazones. and Paul says that God will judge them Y como Él according conoce to their todo, hearts, and because He knows everything, no va a haber problema. there's not going to be any problem. Así que nosotros tenemos que abrazar a todos. We have to embrace everyone. Y en vez de criticarlos, And instead of criticizing them, demostrar el amor de Jesús para que ellos vean a través de nosotros we a have to Jesús. show the love of Christ so that they can see La misericordia the de mercy of Jesús. God. Como Pablo. Like Paul. Pablo no criticó cuando entró en el aerópago en Grecia. Like Paul didn't Ustedes criticize son when he entered the unos Aram. idólatras, adorando al Dios de la He luna, didn't say, al you Dios del idolaters, sol. Worshiping all these gods of the sun and the moon. No, él miró una estatua que decía al Dios no conocido He looked at a statue that said the unknown God.
Y ahí el Espíritu lo llevó y le dijo, a ese Dios no conocido es el And que then yo the os Spirit led predico, him to say that unknown God is que es el que hizo los cielos y la the tierra. one who created the heavens and the earth. Se convirtieron gente. And then people were converted. Amén. Amen. Lo dejamos aquí, señores. We're gonna leave it there. Terminamos el capítulo 2 la semana que viene con el favor de Dios. We're gonna finish chapter 2 with the help of God. Vimos lo importante, We saw the importance ¿ok? Acerca de los gentiles y acerca de los judíos. concerning the ¿Ok? Jew Cómo and él ataca al judío how Paul attacks the por Jews vivir una vida hipócrita. for living a hypocritical life. ¿Ok? Y que no tiene que estar juzgando a nadie. Va para el infierno, no. Dios lo juzgará a ellos. Exactly. They don't have to judge anyone. Y es la primera vez que vamos a ver a Pablo And this is the first time uniendo los dos pueblos, gentiles y judíos, we're gonna see Paul uniting both the Jew and the Gentile bajo la misma iglesia de Cristo. under the Church of Christ. Que eso fue fuertísimo. It was very